Ahora sí, buenos días jóvenes, señoritas, niños, estamos en la clase de historia. Vamos a dar comienzo a lo que es todo lo que tenemos que ver sobre el segundo semestre. ¿Qué nos toca ver este segundo semestre? Nuevamente vamos a partir por el pensamiento liberal y la cultura burguesa. Vamos a partir desde, más bien dicho, lo que es la Revolución Francesa. Vamos a partir desde ese punto de donde cambia el concepto de gobierno en lo que es la Europa antigua y empieza a conformarse los nuevos estados-nación, donde se derroca el antiguo régimen, se derroca el absolutismo, desaparece la figura del rey y aparece este nuevo concepto de democracia. Aparece todo un nuevo concepto, cambia toda la forma de pensar que se tenía de la época, aparece el liberalismo, aparece la cultura burguesa, aparecen los nuevos ricos, aparece el republicanismo. Eso es lo que vamos a comenzar a ver desde ahora. Vamos a hacer como un repaso más o menos general y vamos a ir viendo punto por punto. Por lo mismo tengo aquí un par de cosas para compartirles, para empezar a analizar y empezar a ver cómo vamos a ver este tema, qué es lo que vamos a ver, y de ahí partimos de lleno nuevamente a la clase, pero ahora vamos a ver unos videos y de ahí vamos con nuestra actividad, para que más o menos nos vayamos entendiendo cómo va a ser este semestre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Bueno, debemos decir que el liberalismo o pensamiento liberal es una doctrina de la filosofía política cuyo aspecto fundamental es la defensa de la libertad individual y de las iniciativas privadas, limitando así las potestades del Estado y sus poderes públicos en el ejercicio social, económico y cultural de las sociedades. También decir que el liberalismo es un modelo de pensamiento opuesto al absolutismo, conservadurismo y despotismo ilustrado, defendiendo las libertades civiles y económicas como el fundamento del Estado de Derecho y de pacto de convivencia social. En este sentido, fue indispensable para la formación del pensamiento democrático y para la separación de poderes fundamentales hoy en día en el orden republicano. Pero no basta con decir esto para conocer o saber realmente lo que es el liberalismo. Así que debemos decir y también agregar que las democracias inspiradas en los ideales liberales predominaron en Occidente desde sus inicios en el siglo XVIII, cuando se puso un coto al absolutismo heredado de las épocas feudales y se supeditó el poder del Estado a las leyes de una constitución. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, las corrientes liberales abogaron por el libre mercado económico y por el ascenso del capitalismo, por lo que han sido normalmente asociadas a los sectores derechistas conservadores de la sociedad. Siempre hay que considerar que aquí el liberalismo parte por la idea de que está inspirada, como dice acá, en los ideales de la liberación, de dejar atrás este antiguo régimen, de no participar ya directamente así bajo la tutela de una sola persona que nos domine, con quien nos mande, que sería como acá la figura del rey. Pero esa es como una parte del liberalismo nuevamente. Suspender o quitar la figura del rey e instaurar una nueva democracia, instauraron los poderes del Estado, en donde se pretende que se crea una constitución y se elimine el antiguo régimen. Pero también está la base principal de este liberalismo, que es muy fuerte, la economía, el dinero, la economía. Aquí va muy marcada la economía. Muy marcada la economía. Por eso también acá ese término liberalismo o capitalismo, imagínense, viene del siglo XVIII y hasta el día de hoy todavía se ocupa. ¿Por qué? Porque para este momento del siglo XVIII, por eso aparece la palabra burguesa o burgués, porque aparece mucha gente que empieza a tener dinero, empieza a captar dinero. Hay que considerar que todo este proceso viene desde la caída de Constantinopla, Turquía, o sea, hoy en día Turquía,
donde Constantinopla deja de estar en manos del mundo europeo y se corta la ruta comercial que había normalmente y aparecen estos nuevos comerciantes que empiezan a buscar nuevas rutas para comercializar y empiezan a ganar y adquirir dinero. Pero ese dinero no era totalmente suyo, tampoco tenían el total poder, ya que estaba la figura del rey, estaba este absolutismo y todo le rendían pleitesía. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esta cosa cambie, que se libere, que yo como comerciante, que yo que empiezo a adquirir dinero, empiezo a ganar, esa plata sea para mí y no para otra persona. También por eso le digo, va muy de la mano con este concepto de liberalismo, de república, que todos somos iguales. Continuemos hablando sobre el liberalismo, particularmente sobre el origen del mismo. Bueno, para comenzar, vamos a decir que como doctrina política, el liberalismo se deriva del racionalismo del siglo XVIII, por la singularidad de diferenciarse de la arbitrariedad del poder absoluto, característica de muchos de los gobiernos monárquicos de la época. El liberalismo aparece en un contexto que asigna gran importancia al debate y a la discusión, en un clima de tolerancia y de libertad. Por otro lado, o en paralelo, debemos decir que la cuestión del progreso derivada del uso de la razón surge en rechazo de los dogmas y el absolutismo religioso. El liberalismo entonces se oponía a las ideas de jerarquía y autoridad, presentando las de libertad e igualdad a partir de las doctrinas de Montesquieu, Voltaire. Recuerden, chicos, este punto, que es muy importante para esta época. Recuerden que el rey era el poder absoluto, el rey era el representante o el hijo de Dios en la tierra, entonces nadie lo podía cuestionar, nadie le podía decir nada. Entonces aparecen, nosotros el año pasado habíamos visto en el humanismo y en el Renacimiento cómo aparecen estos nuevos movimientos filosóficos y aparece la razón de Aristóteles que nos deja o nos da el punto de partida que el hombre es el centro de este universo, el hombre es capaz de pensar, cuestionar y obviamente de manejar su vida a sus propios intereses. Entonces ya con esto empieza a cambiar un poquito el pensamiento de decir por qué tenemos que estar representados por un puro hombre, por qué tenemos que basar todo en la religión, y ahí es donde empieza el cambio. Ahí es donde la gente empieza a decir, no, pues esto no es así. Por eso mismo ahí dice que en paralelo a todo esto, como dice la razón, aparecen nuevos filósofos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, donde dicen que el poder tiene que estar en manos del pueblo, que el pueblo tiene que decidir por sí mismo quiénes son sus representantes, quiénes son los que van a actuar. El medio con el que se podía llegar a esto, se sabía que no podía ser otro que a través de la revolución, y no tardó en llegar con el llamado ciclo de las revoluciones liberales durante las primeras décadas del siglo XIX. Estos son los puntos más salientes en lo que respecta a la faceta política del liberalismo. Con estas líneas se funda el respeto a la democracia liberal y a la división del poder del Estado en muchos países. Continuemos hablando sobre el liberalismo, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que los criterios esenciales del liberalismo son los siguientes. Los seres humanos son entes racionales. Esto quiere decir que como tal poseen derechos inalienables y la capacidad de elegir por sí mismos. Esto se traduce en el derecho de llevar la vida privada tal y como la prefieran, amparados en los tres derechos naturales de Locke: vida, libertad y propiedad privada. Otro criterio liberal es: los gobernados deben consentir el mando. En otras palabras, los ciudadanos tienen el derecho a decidir cómo son gobernados sin que ello influya en sus asuntos privados, y la autoridad política no será sino el consenso mayoritario al respecto. Aquí en este punto, chiquillos, para analizarlo un poquito y explicarlo bien. En otras palabras, los
Esto Sí, debemos decir que los criterios esenciales del liberalismo son los siguientes. Los seres humanos son entes racionales. Cuando habla de que los seres humanos somos entes racionales, van desde el punto de partida que, nuevo repito, para que se entienda, la razón. Porque para el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, Edad Media, absolutismo, siempre se pensaba que el ser humano no podía pensar. Para eso tenía que estar el rey, que era el máximo poder absoluto, hijo de Dios, el único que pensaba bien y el resto tenía que obedecer porque no sabían pensar. Así de simple. No sabían pensar. La gente no pensaba, no sabía manejarse, entonces necesitaba a alguien que estuviera sobre ellos, que fuera mucho capaz y mucho mejor para pensar por ellos. Por eso aparece el liberalismo, dice, todos los seres humanos somos entes racionales, o sea, todos tenemos derecho a pensar y a actuar dentro de la medida de lo que nos da nuestro raciocinio. Y eso también nos indica que nosotros podemos escoger nuestra propia forma de gobierno o quién nos puede representar. Esto quiere decir que como tal poseen derechos inalienables y la capacidad de elegir por sí mismos. Esto se traduce en el derecho de llevar la vida privada tal y como la prefieran, amparados en los tres derechos naturales de Locke: vida, libertad y propiedad privada. Otro criterio liberal. Cuando él habla de vida, obviamente la vida de nosotros, en nuestra libertad, vida. En la libertad amplía mucho ese concepto de libertad porque uno es libre para hacer, pero posteriormente también sin afectar a nuestros vecinos, sin afectar el entorno donde vivimos. Y también esa palabra libertad la dejaron muy marcada en el sentido de el derecho al dinero, en el hecho de que yo podía generar dinero, invertir dinero y hacer más plata sin que los demás se preocuparan, y obviamente la propiedad de la vida privada. Y esa propiedad de la vida privada también va mucho en el hecho también de la economía, en el hecho de decir, esta propiedad o este terreno es mío. No porque estoy dentro de los terrenos del rey, no porque el rey diga que es suyo, va a ser de él, no. Este terreno es mío porque existe la propiedad privada. La propiedad privada es la base de la economía que tenemos nosotros hoy en día. Los gobernados deben consentir el mando. En otras palabras, los ciudadanos tienen el derecho a decidir cómo son gobernados sin que ello influya en sus asuntos privados, y la autoridad política no será sino el consenso mayoritario a... Cuando nos dice acá que los gobernadores deben consentir el mando, significa que nosotros, como hoy en día tenemos un sistema democrático en el cual cada 4 años nosotros vamos y votamos y escogemos a nuestro presidente y a nuestros representantes comunales, sectoriales, que serían los senadores, diputados, concejales y alcaldes, más el presidente. Esta es la base de eso. Se dice que el pueblo tiene todo el poder de escoger a sus representantes, pero estos representantes perdón, solo administrarán lo que se está conformando en ese momento, que es el nuevo Estado, el nuevo país, pero no tienen derecho a intervenir en mi vida privada o en mi propiedad privada. O sea, tratan mucho de dejar claro que el gobierno va a administrar el país para protegernos de invasiones extranjeras, de que nadie nos moleste, pero nosotros podemos seguir generando dinero en esta época. Estos nuevos ricos y este nuevo poder marcó mucho la política. El hecho de poder tener dinero y de poder seguir adelante. Al respecto, otro criterio liberal es el Estado de Derecho, es decir, que garantiza la igualdad ante la ley tanto de gobernantes como gobernados, de manera que nadie puede usar el poder para violentar las reglas del juego político. ¿Qué significa esto? Es bien sencillo, lo mismo que hoy en día. Todos somos iguales ante la ley. Nadie es superior ni inferior a otra persona. Aquí, con este punto, se pretende dejar de lado y eliminar por completo la figura del rey. Continuemos hablando aún más sobre el liberalismo, particularmente sobre otras características del mismo.
comenzando con las libertades individuales. ¿Qué debemos decir al respecto? Bueno, para el liberalismo, la libertad es uno de los ejes primordiales de la vida política, lo cual implica diversos aspectos sociales y culturales como la libertad de culto, la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y de prensa, cuyos límites han de ser justamente las libertades ajenas al individuo. Es decir, somos libres de hacer lo que queramos sin violentar los derechos de los demás. Otra característica es el individualismo. ¿Qué debemos decir al respecto? Bueno, el liberalismo antepone los derechos y libertades individuales por encima de los colectivos, dado que considera al individuo como una persona única, primordial y en pleno ejercicio de sus libertades propias. Otra característica que no debemos dejar de mencionar es la propiedad privada. Debemos decir que otro precepto fundamental del liberalismo es la propiedad privada, como un derecho que debe ser garantizado por la ley, cuya transmisión o intercambio debe estar sujeta a leyes y ordenamientos públicos. Y la última característica que mencionaremos es los códigos legales. En lo que respecta a los códigos legales, los distintos aspectos sociales y económicos de la vida, según el liberalismo, deben regularse mediante ordenanzas, códigos y leyes y otros textos de índole jurídica y legal, que sean de aceptación común y que se obedezcan en todos los casos posibles sin distinción. Los conflictos y la interpretación corresponderán, en ese sentido, a las asambleas, congresos e instituciones pertinentes. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Ya, chicos, queda relativamente claro y bien conciso el tema de cómo funciona el liberalismo y qué era el liberalismo. O sea, cómo esto se empezó a crear y a gestar en una época donde el poder estaba totalmente en manos del rey, era un poder divino, donde nadie lo podía cuestionar, pero obviamente todo esto viene arrastrado desde el Renacimiento, desde el humanismo, donde vuelve a aparecer la razón, donde debido a la caída de Constantinopla, que hoy en día es Estambul, Turquía, se cortan estas rutas comerciales que estaban de la Edad Media y aparecen los nuevos comerciantes. Aparece la palabra mercantilismo, empiezan a buscar nuevas rutas comerciales, se empieza a comercializar y empieza a aparecer una nueva clase social que es la burguesía. Empieza a tomar mucho poder y poder económico. Y ellos son los que fomentan este liberalismo, ya que ellos pretendían que la propiedad privada pasara a manos de ellos, porque yo podía tener mucho dinero, muchos terrenos, pero todos pertenecían al rey. Siempre el rey iba a venir y decir, esto es mío, esto pertenece a mí, yo lo voy a ocupar. Entonces ellos lo que pretenden con esto es que cambie este sistema, obviamente el pueblo empieza a participar, se escojan a los representantes como nosotros lo hacemos hoy en día, porque estamos hablando del siglo XVIII, es la base de toda la democracia que nosotros, el sistema estructural político que tenemos hoy en día. La palabra liberalismo o capitalismo que nacen en el siglo XVIII todavía se ocupan ahora. Todavía están ahora. Todavía funcionan en pocas palabras. Así que vamos a ver si vemos el otro video que les tenía antes de pasar a la actividad, que se las voy a dejar para que la tengan en casa, o sea, la vean en la casa. Espérense un poquito que esto aquí. Aquí está. Obviamente, estamos hablando del liberalismo, vamos a pasar ahora al republicanismo. Sobre el republicanismo. ¿Y qué entendemos por republicanismo? Bueno, es una corriente de pensamiento orientada a propiciar un estado de bienestar y un tipo de gobierno ejercido para satisfacer a la ciudadanía, bajo el apotegma o el dicho de que el poder reside en la comunidad o en el pueblo, el cual puede llegar a delegarlo provisoriamente en sus representantes. También decir que la Constitución y las leyes fundamentales también resultan expresión soberana de la voluntad popular. Entre la amplia gama de sus exponentes iniciales se encuentran los nombres de teóricos que van desde Cicerón a Maquiavelo hasta Juan Jacobo Rousseau.
Pero hay más para decir respecto al republicanismo. Debemos decir que a diferencia de la ideología liberal, el republicanismo se halla más centrado en el ciudadano que en el individuo, en el bien común que en el interés personal, en los electores que en los consumidores. Constituye una apuesta mayor por la deliberación, la participación igualitaria y la ausencia de dominación, en tantos valores superiores a los de la libertad negativa, entendida como falta de restricciones y de interferencias para desenvolverse. ¿Cuál es tiene una pequeña diferencia? Obviamente el liberalismo nos habla de que tenemos que hacer y empezar un nuevo orden, eliminar el antiguo orden y empezar un orden nuevo y democrático. Pero habla mucho de las libertades individuales. El republicanismo es como lo que continúa al liberalismo y es lo que se conforma, con esto se conforman las bases del Estado. En donde más que ver las libertades individuales se ve al ciudadano, o sea, se ve los intereses en común de todo el país o de todo el territorio. Ya no va un interés en común solamente, no, es que yo quiero esto, como antiguamente estaba el rey, o como en algunas partes en el liberalismo pretenden que las libertades sean solo individuales y cada persona se maneje por sí sola. En la república no. En la república acá lo que se pretende es que haya un todo, que seamos todos iguales, que no haya la representación de una persona, sino que se nombre al ciudadano, al individuo, el bien común. Esa es la base del republicanismo. Lo que nosotros pretendemos hoy día tener en este sistema democrático es el bien común de los ciudadanos que viven en el Estado chileno. Continuemos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar debemos decir que el concepto de republicanismo se remonta hacia los grandes pensadores griegos como es Aristóteles. Sin embargo, el republicanismo como teoría política nace como respuesta histórica de las monarquías y aristocracia y sus orígenes se remontan a la Edad Media. También decir que posteriormente esta forma de gobierno ha sido adoptada por el Reino Unido, Estados Unidos de América, luego de su fundación, y otros países occidentales que han adoptado más fácilmente sus conceptos y premisas a su estilo de vida y valores. Sigamos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que los habitantes de una nación con políticas republicanas cuentan con los mismos derechos y deberes. Se aplica la igualdad ante la ley. Otra característica es que se rige por una carta magna o constitución donde se redactan todas las leyes y principios jurídicos por encima de cualquier autoridad política. Estos deben ser cumplidos. En caso de incumplimiento, se aplican sanciones determinadas. Otra característica es que se aplica la división de poderes. El poder nunca debe recaer en forma completa o hegemónica sobre una sola persona. De allí se deriva la creación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, con independencia de acción y decisión. Otra característica es que la soberanía popular recae sobre el pueblo, ejerciendo dicho poder a través del sufragio. El pueblo es quien elige a sus dirigentes durante un periodo gubernamental definido. No existen cargos perpetuos ni vitalicios. La última característica que hacemos mención es que se establece la participación ciudadana, es decir, los gobernantes están en la obligación de notificar y hacer públicas todas sus acciones y los ciudadanos están obligados a participar. Por lo mismo que está diciendo acá, el republicanismo, la gracia que tiene, divide los poderes del Estado, dice que está el poder legislativo, judicial, ejecutivo, en donde todos estos poderes están bajo el escrutinio o bajo la mirada del pueblo, donde el pueblo está obligado a participar directamente, donde el pueblo tiene que dar su opinión y decir lo que está bueno y lo que está malo. Pero vamos a terminar de ver el video la próxima semana. Y ahora, como les dije en un comienzo, todas nuestras clases van a tener una actividad que va a ser evaluada con nota. Entonces, esta actividad evaluada con nota es una actividad del libro. Lo mismo que cuando nosotros estábamos el año pasado en el colegio, ustedes acá van a
¿cómo se llama? Me interesa que hagan solamente copien la respuesta, pero de una forma legible, en la cual en su cuaderno van a poner página del texto, título de la actividad, respuesta 1, respuesta 2 con letra legible, le sacan una foto y me la envían al correo, de manera clara, porque si no se entiende, no tiene bien especificado página del texto, actividad, yo lo evalúo mal. Me imagino que todos tienen el texto escolar, si no lo bajan a través de internet de aprendoenlinea.cl y se baja. Estamos viendo nosotros el pensamiento liberal y la cultura burguesa. Acá están las rutas de aprendizaje. ¿Qué aprenderás? ¿Cómo lo aprenderás? ¿Para qué lo aprenderás? Como dice acá, ¿qué aprenderás? ¿Cuáles son las ideas republicanas que ya las vimos? ¿Cómo conformar este Estado? Y ¿cómo es el aspecto liberal? ¿Cómo el liberalismo hace cambiar el antiguo orden y poner uno nuevo? Obviamente, dice, ¿cómo lo aprenderá? Uno tiene que analizar distintas iconografías, textos, leer y distintas cosas. ¿Para qué debo aprenderlo? Porque tengo que aprender de dónde viene este sistema democrático y de dónde viene esta base que nosotros conocemos hasta el día de hoy. La idea es bien sencilla. Página 72, chicos. Recurso número 4. Aquí bien claro, usted le pone el pensamiento liberal, cultura burguesa, página 72, recurso número 4, y lee la actividad, y como yo siempre les dije en el colegio, me interesan las respuestas. No que copie todo, pero tiene que estar bien indicado y bien clarito. Página 72, el título de la página, obviamente le colocamos el recurso, leo la actividad y contesto pregunta 1, pregunta 2 y me las mandan. Tienen hasta el martes para mandármela. Si la mandan antes, mejor. Si no tiene el orden que les dije, si no colocan claro su nombre, curso, página, nombre de la actividad, disculpen, se me cayó algo. El recurso y las preguntas bien claras, escritas y una fotografía o como lo quieran mandar, que se entienda bien, la actividad yo se la evalúo mal. Y así sucesivamente todas las clases vamos a estar evaluando una actividad. Y con esa actividad yo les voy a sacar una nota. Va a ser casi lo mismo que cuando estábamos en la sala de clase. Y va a ser mucho más fácil, creo yo, y más rápido que estar imprimiendo una guía eterna o mandándole unos portafolios gigantes así. Clase a clase hacemos una actividad, la trabajamos directamente del libro y como les dije yo, el que no tiene el libro en forma física, lo puede bajar por internet. Y pretendo que ojalá le puedan ser buena onda a ustedes, le comuniquen a sus compañeros que hay una actividad de la página 72 que va a ser evaluada. ¿Ya, chicos? Porque más o menos vamos entendiendo aquí como la actividad es bien sencilla. Dicen, esta imagen muestra los principios de la Revolución Francesa. Exactamente. Solamente en la página 72 son 2 preguntas, 1 y 2 y nada más. No estoy pidiendo más. 1 y 2. Por lo mismo que dice, esta imagen muestra los principios de la Revolución Francesa, 1789, y que luego se extendieron al resto de Europa y del mundo. Después aparece el recurso número 5 que nos responde a la otra pregunta, la 2, porque esta es del 1, del 2. Aquí con estos 2 recursos yo respondo estas 2 preguntas. Por eso le digo, recurso número 4, número 5, respuesta 1, 2, listo. Dice acá, antes que se nos acabe, la libertad es ruiseñor con voz de gigante, despierta a los que duermen más profundamente. ¿Cómo es posible pensar hoy en algo excepto en la lucha por ella? Quienes no pueden amar a la humanidad todavía pueden, sin embargo, ser grandes como tiranos, pero como pueden ser indiferentes. O sea, lo que nos da a entender acá en pocas palabras es que todas las personas podemos levantarnos como gigantes y pelear por nuestra libertad o simplemente subyugarnos ante un tirano que en esta época sería el rey y quedarnos tranquilamente en nuestras casas. Por eso mismo aquí tienen que leer estas 2 cositas y partimos con lo que es la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa parte por el hecho de lo que en el Renacimiento
Viene el humanismo, que lo vimos el año pasado, en donde el hombre toma su rol principal, él es el centro del universo, empiezan los cuestionamientos, empiezan a pensar en la libertad. Por eso dice, ¿cuáles son los legados de la Ilustración? Recuerden, la razón, poner al ser humano como el centro del universo. Lo mismo que estuvimos viendo en la segunda pregunta, ¿qué significan los conceptos de libertad, igualdad en la política? Recién lo vimos en el video. Recién lo vimos en el video, que la libertad en la política es que todos seamos iguales, se acabe este término de absolutismo, se acabe el poder del rey y todos nosotros somos iguales ante la república. En la economía, recuerden que ahí hay una pequeña dispar, que se le da, se permite que, entre comillas, el que tenga más dinero pueda seguir adquiriendo más dinero. Muchas veces aquí se perdió un poco el concepto, en el sentido de que el liberalismo económico nos da la partida de que podemos hacer lo que queramos y generar dinero sin importar dañando a la otra persona que está al lado. Aquí ustedes pueden leer y están todo en el texto. Cualquier cosa, duda, consulta, me pregunta, les puedo enviar los videos por correo o van a aparecer después los portafolios por internet, en la página del colegio. Ya, chicos, ¿alguna duda, consulta que tengan antes que se nos corte esto? Me voy despidiendo. Me voy despidiendo porque en cualquier minuto se va a cortar. Antes que se corte, ¿alguna duda, consulta que tengan respecto a la actividad? Recuerden, en marcha se entrega. Necesito que, por favor, ustedes aquí son poquitos, le comuniquen al resto de sus compañeros, amigos, hagan correr la voz que la actividad de la página 72, cuáles son las características para entregar la actividad. Si no va con esas características, se evalúa mal el trabajo. Va a ser el mismo método que ocupábamos como si estuviéramos en clase. ¿Dudas, consultas, niños, señoritas, jóvenes? No, es en el cuaderno. Todo es en el cuaderno. En el cuaderno usted copia el título, ordenadito como le dije yo, página 72, título de la actividad, recurso 4 o 5 y la respuesta, no en el libro. Se trabaja en el cuaderno. ¿Por qué en el cuaderno? Porque no todos tienen los libros y a algunos les va a ser más fácil descargarlo a través de aprendoenlinea.cl. Están todos los textos escolares y pueden trabajar a través de ellos por internet. Ya, señoritas, jóvenes, me despido porque se va a cortar en cualquier minuto, así que antes que desaparezcamos de pantalla, cuídense mucho, abríguense que hace frío y hagan las actividades, ¿ya? Nos vemos, hasta luego.